¿Qué tal, amigos? Bueno, pues nos encontramos ahora con el doctor Víctor Espinosa, especialista en fisioterapia, especialista en entrenamiento de fuerza y en innovación educativa. Un gusto recibirte, doctor, un gusto que seas parte de Escuela de Entrenadores en este marco de nuestro tercer seminario de entrenamiento, nutrición y acondicionamiento físico. Es un gusto para mí recibirte, darte la bienvenida, agradecerte, pero sobre todo presentarte a nuestra comunidad, porque vas a aportarle temas de alto interés para todos los que nos dedicamos a esto y para los que queremos saber siempre más de los temas que vas a tratar. Bienvenido, profe, muchas gracias. Muchas gracias. Por favor, brevemente explícanos de qué va a tratar tu tema. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca del entrenamiento de la fuerza, pero desde una perspectiva biopsicosocial. Es un tema muy interesante y creo que va a ser de mucho interés para todos. Muchísimas gracias por la invitación, es un honor estar acá. Al contrario, profe, bienvenido. Parte del nuevo talento que hemos integrado en Escuela de Entrenadores, de lo bueno que nos ha dejado la crisis actual económica y sanitaria que estamos atravesando. El lado bueno es que las ventajas tecnológicas nos han permitido incorporar nuevos talentos como el profesor, como el doctor Víctor. Y pues bienvenido, profe. No invertimos más tiempo en la presentación. Adelante para que des tu Muchas comentario. gracias. Bienvenido, aquí andamos. Muchísimas Saludos, gracias. chavos. Muchas gracias. Bueno, pues como les comentaba, el día de hoy vamos a hablar acerca del entrenamiento de la fuerza desde una perspectiva biopsicosocial. Yo soy Víctor Espinosa Mier y Terán, como les mencionaban, soy licenciado en fisioterapia y bueno, por ahí tengo una maestría en administración de instituciones y un doctorado en dirección e innovación de instituciones. De igual forma, en el ámbito de la fisioterapia, pues me he certificado en varias cosas. Mucho tiene que ver con el deporte, específicamente una certificación de entrenamiento de la fuerza. Por ahí estoy certificado en yoga, pilates. Entonces, estos son temas que a mí la verdad me apasionan mucho y creo que es un tema que puede ser de mucho interés para todos nosotros. Para hablar de fuerza, precisamente es importante mencionar por qué es este elemento tan esencial dentro de nuestros entrenamientos. El entrenamiento de la fuerza va a ser el elemento esencial en la planificación del entrenamiento de cualquier especialidad deportiva en la que se pretenda alcanzar un alto rendimiento. Es una actividad esencial para garantizar la movilidad y el funcionamiento del aparato locomotor e incluso puede favorecer la independencia funcional en personas mayores. Por lo tanto, este entrenamiento de la fuerza es algo que podemos aplicar en cualquier tipo de persona. Cualquiera de sus alumnos, de sus clientes, es apto para este entrenamiento de la fuerza y le va a brindar muchísimos beneficios. En el ámbito deportivo, la fuerza se presenta como uno de los indicadores más relevantes de cualquier deportista y esto le va a permitir alcanzar el máximo rendimiento posible en cualquier disciplina que él esté practicando. Ahora bien, hablar de condición física es muy importante y esta condición física comprende un conjunto de cualidades como la capacidad aeróbica, la movilidad articular, la velocidad de desplazamiento, la agilidad, la coordinación, el equilibrio y, bueno, finalmente la fuerza. Si bien todas estas cualidades y características son importantes, vamos a encontrar que el entrenamiento de la fuerza va a resultar el eje central dentro de todos estos protocolos de entrenamiento. La fuerza se considera la capacidad básica para entrenar en relación con el rendimiento deportivo y uno de los retos actuales a los cuales nos enfrentamos día a día es poder diseñar un trabajo de esta capacidad de manera que tenga la mayor repercusión posible en el rendimiento de cualquier deportista, de cualquier cliente, de cualquier alumno que ustedes tengan. Y esto es muy importante y aquí se centra la importancia de entender por qué es básico que entendamos que estamos tratando con seres biopsicosociales, estamos tratando con seres humanos. Por lo pronto, y más bien por lo tanto, tenemos que enfocarnos desde estas tres esferas. Yo no puedo ver a mis clientes solamente como seres biológicos, es decir, como seres que están llenos de estructuras y de funciones corporales. Tengo que encargarme de ver la actividad y la participación que estas personas tienen en su medio ambiente para entonces llevar ese entrenamiento de la fuerza dirigido hacia lo que esa persona en específico necesita. La fuerza, si nos queremos ver muy cuadrados por definición, es el resultado de una acción muscular iniciada y sincronizada a través del sistema nervioso. Resulta importante también señalar que el sistema nervioso es el eje de todo nuestro funcionamiento como seres humanos y por lo tanto
es importante entender que cada vez que nosotros estamos entrenando, lo que estamos haciendo es entrenar al sistema nervioso. Nosotros, a través de diferentes movimientos, de diferentes ejercicios, ejecutamos cosas en el cuerpo humano, y este cuerpo humano se mueve gracias al sistema nervioso, y eso es muy importante de entender. Y es nuestra obligación entender cómo funciona el sistema nervioso para poder dar un entrenamiento de forma adecuada y que vaya guiado y pautado hacia lo que esa persona necesita. Ahora bien, desde un punto de vista mecánico, sabemos que la fuerza es cualquier situación o causa capaz de modificar el estado de reposo o de movimiento en un cuerpo. ¿Hecho? Y desde un punto de vista fisiológico, la fuerza se entiende como la capacidad de producir tensión que tiene el músculo al activarse. Eso, a grandes rasgos, significa la fuerza. Ahora bien, para hablar de entrenamiento de la fuerza, resulta esencial hablar de la carga. Esto es algo que yo creo que la gran mayoría de nosotros ya conocemos, pero hay veces que leyendo diferentes autores puede haber algunas cosas que sean diferentes, pero vamos a entender los conceptos básicos para que todos estemos hablando el mismo idioma. La carga, una carga de entrenamiento, va a ser el conjunto de estímulos que en forma de ejercicios físicos empleamos para mejorar la condición física en todas estas personas. Y esta carga va a tener diferentes componentes. Yo voy a tener 5 componentes diferentes, que van a ser la intensidad, el volumen, la densidad, la duración y la frecuencia. Y yo voy a jugar con la interacción de estos 5 componentes para brindarle una carga adecuada a mis clientes. La primer característica o el primer componente va a ser la intensidad. Y esta intensidad se refiere a la magnitud del esfuerzo en la unidad de tiempo. También lo podríamos definir como la calidad del nivel de esfuerzo que está ocupando o que está haciendo esa persona. Va a marcar el nivel de exigencia de trabajo y generalmente lo expresamos en porcentajes. Es decir, por ejemplo, si estuviéramos hablando de un entrenamiento a través de pesas, el 100% va a ser la carga máxima que aguante esa persona, ¿no? Y generalmente lo encontramos en conceptos como RM, una repetición máxima. Lo máximo que esa persona aguante será su 100%. Y de ahí nosotros podemos ir jugando con los porcentajes. Es decir, si la persona aguantó como un peso máximo 100 kilos, ese será su 100%. El 80% entonces serán 80 kilos. Y nosotros vamos jugando con esas intensidades. La segunda característica de esta carga, o el segundo componente, va a ser el volumen. Y recuerden que el volumen va a ser la cantidad de trabajo realizado. ¿Esto qué quiere decir? Es muy importante que entendamos que siempre debemos de respetar una regla que es inversamente proporcional. Es decir, el volumen tiene que ser inversamente proporcional a la intensidad. A mayor volumen, menor intensidad, y a mayor intensidad, menor volumen. El volumen, en este caso, lo podríamos entender como el número de repeticiones. Mientras más intensidad, mientras más porcentaje le ponga a esta persona, pues menos repeticiones, menos volumen podrá hacer. De lo contrario, más bien tenemos el lado contrario en el que yo hago muchísimas repeticiones, por lo tanto tendría que bajar la intensidad. ¿Esto por qué? Porque obviamente el cuerpo no va a aguantar tanta carga con tanto volumen, además de que puede llegar el punto de generar una fatiga, un sobreentrenamiento e incluso llevarme hacia componentes de lesión, componentes lesivos. Por lo tanto, siempre tenemos que respetar esto y, como les decía, el punto más importante siempre va a ser que conozcan a sus clientes y que valoren antes todos estos componentes en ellos para llegar a la carga exacta que esa persona va a necesitar. Después tendremos la densidad, que la densidad se refiere a la relación que existe entre la actividad y el descanso. Y siempre surgen muchísimas preguntas en cuanto a cuánto descanso debemos de dar entre series, ¿no? Y se ha estudiado mucho a lo largo del tiempo, hay mucha bibliografía que sustenta que los descansos obviamente también tienen que ir en proporción con el volumen y con la intensidad. Pero lo más recomendable es que nunca sobrepasemos densidades o tiempos de descanso que sean mayores a 1 minuto. ¿Por qué? Porque se ha comprobado a través de la ciencia que 1 minuto es más que suficiente para esta liberación de hormonas que necesitamos y para que no haya procesos de adaptación en el cuerpo. Por cuestiones psicológicas, cuestiones sociales, cuestiones motivacionales, afectivas,
podríamos pensar en tiempos de descanso de hasta 2 y 3 minutos, pero por favor nunca sobrepasemos esos 3 minutos. 1 minuto sería lo ideal, sería el tiempo perfecto para poder tener un entrenamiento que sea constante y que me brinde beneficios que quiera lograr con estos entrenamientos, ¿no? Después vamos a tener la duración, que la duración se refiere al tiempo de aplicación de un estímulo, es decir, cuánto tiempo va a durar este ejercicio. Si nosotros nos concentramos en, por ejemplo, un entrenamiento de pesas, vuelvo a lo mismo porque es lo que hemos estado diciendo a lo largo de la plática. Nosotros sabemos que tenemos 3 tipos de contracciones. Podemos tener contracciones isotónicas, contracciones isométricas y contracciones isocinéticas. Recuerden que las contracciones isotónicas son aquellas donde hay desplazamiento articular, contracciones isométricas donde no hay desplazamiento articular, pero sí hay contracción muscular, y contracciones isocinéticas que se logran a través de un aparato externo. Si yo estuviera hablando de una contracción isotónica, recuerden que tenemos 2 fases, una fase concéntrica y una fase excéntrica. La duración se refiere a cuánto tiempo voy a durar en contracción. Oye, ¿sabes qué? En la ejecución de este ejercicio yo quiero que tu contracción concéntrica dure 2 segundos y que tu contracción excéntrica dure 4 segundos. Es la duración que va a tener la ejecución de este ejercicio. Un tip por ahí, hay varios estudios que nos han mostrado la eficacia que tiene la contracción excéntrica. Por lo tanto, intenten que siempre la fase excéntrica dure un poquito más y concéntrense, hagan ejercicio consciente durante esta fase, ¿ok? Se ha estudiado y se ha comprobado que se da una hipertrofia sarcomérica en serie y esto es lo que va a permitir al músculo crecer y lograr cuestiones de hipertrofia, que es lo que generalmente estamos tratando con nuestros clientes, no es para lo que nos buscan normalmente. Y finalmente tenemos la frecuencia. La frecuencia se refiere al número de estímulos que aplicamos por semana. Aquí es muy importante destacar, y digo, sé que eso es algo que la gran mayoría conocemos, que el músculo crece en el descanso y nosotros necesitamos descansar para que estos músculos puedan obtener todos los beneficios que estamos haciendo durante el entrenamiento. Entonces, por favor, siempre dejen al menos un día de descanso durante la semana. Y muy importante, no repitan entrenamientos 2 veces seguidas, es decir, no entrenen el mismo grupo muscular 2 días seguidos, ¿ok? Porque lo único que estamos haciendo es sobreentrenarlos y sobrecargarlos. Uno de los métodos de entrenamiento más utilizados en la actualidad y que más están aceptados es el split training o el entrenamiento dividido, y justamente nos marca estas pautas en las cuales debemos dejar al menos 24 o incluso 48 horas para volver a entrenar un mismo grupo muscular. Ahora bien, este entrenamiento deportivo, este entrenamiento debe de tener diferentes principios que deben de ser la especialización, la individualización, la variedad, la interacción de las cargas y el diseño cíclico de entrenamiento. Y por eso yo quise ponerle este nombre a esta plática desde una perspectiva biopsicosocial, desde una perspectiva psicosocial, porque es muy importante entender, vuelvo a lo mismo, que estamos tratando con seres humanos. Y el simple hecho de tratar con un ser humano significa que estamos tratando con emociones. Y esto puede influir muchísimo en las ganancias o pérdidas que pueda tener una persona a través del entrenamiento. Recuerden que la especialización se refiere a la necesidad que tenemos nosotros de tener deportistas que cada vez sean más especializados para la consecución del entrenamiento y de la perfección deportiva. Y esta especialización no solamente se da en el deporte, sino que se da en la sociedad y en diferentes situaciones. Y esto es aplicable para cualquier tipo de cliente o entreno que ustedes puedan llegar a tener. Es importante recordar que este entrenamiento debe de ser individualizado. Los deportistas son seres individuales con propias capacidades físicas y mentales que dictan su desarrollo y su progreso deportivo. Yo no puedo esperar que 2 entrenamientos que yo tenga reaccionen exactamente igual al mismo entrenamiento, porque son 2 seres completamente diferentes con necesidades específicas. Y de ahí surge la necesidad de individualizar cada uno de nuestros entrenamientos. Nuestra obligación como entrenadores es tener en cuenta las características individuales del deportista. ¿Para qué? Para maximizar todas aquellas cualidades que sean positivas y poder compensar todos aquellos inconvenientes individuales que pueda llegar a tener. Jugar con esto para lograr que la persona salga adelante.
La tercera característica sería la variedad, y esto es el resultado de la adaptación. Recuerden que mientras más acomodado esté una persona a un estímulo, menor va a ser su respuesta y por lo tanto menor va a ser su estimulación para progresar. Es por esto que necesitamos siempre creatividad a la hora del entrenamiento. No logremos fenómenos de acomodación en nuestros atletas, en nuestros clientes, en nuestros entrenamientos. Es importante siempre darle variedad al entrenamiento. ¿Y cómo le pueden dar variedad al entrenamiento? Jueguen con estos componentes de la carga, interactúen, interaccionen, muevan estas cargas para que con el tiempo sean diferentes, más o menos cada 3 o 4 semanas, para que esta persona no se adapte de forma excesiva y permita ir continuando y progresando hacia lo que quiere lograr. Algo que resulta muy importante también es, por favor, siempre pregunten cuáles son las metas y cuáles son los objetivos de esas personas, qué es lo que ellos quieren lograr para que nuestro entrenamiento vaya encaminado hacia lo que él necesita, porque mis necesidades no van a ser las mismas que las necesidades de otra persona. Siempre es muy importante que nos enfoquemos hacia lo que esa persona está buscando y lo que está necesitando. Y finalmente tenemos a este diseño cíclico de entrenamiento, que bueno, esto ya entra muy en específico en deportistas, que es el ciclo periódico del entrenamiento de este deportista, y muchos de estos componentes se van a repetir porque aquí hablamos de ciclos de entrenamiento, hablamos de temporadas. Por ejemplo, si estamos hablando de un futbolista, mientras está en descanso, mientras está en temporada, tendríamos que variar y jugar con este diseño cíclico de entrenamiento para que las cargas vayan interaccionando a lo largo de este tiempo. El diseño de ejercicios puede tener como eje central el desarrollo de la capacidad de la fuerza, como se los he venido explicando a lo largo de esta plática. Y lo que debemos hacer es introducir poco a poco elementos como capacidad de reacción, equilibrio, velocidad, cualidades perceptivas y diferentes elementos cognitivos que puedan ayudar a la persona a tener una condición física adecuada. Muy importante englobar todas estas características. ¿Qué va a ser también muy importante? Que tengamos como principio de diseño el objetivo de tareas funcionales. Es muy importante desarrollar la capacidad de control neuromuscular con la intención básica de mejorar el rendimiento y poner el eje en la prevención de lesiones. Y la coordinación neuromuscular, que esto va a estar más relacionado con la eficacia de acciones y por lo tanto con el rendimiento deportivo. Como les mencionaba, estamos trabajando a nivel de sistema nervioso. La funcionalidad es la capacidad de crear tareas que desde el punto de vista biomecánico tengan relaciones con las habilidades de un deporte. Es decir, si por ejemplo ustedes están entrenando a un futbolista, bueno, entonces que sus entrenamientos incluyan ejercicios que involucren la biomecánica que va a utilizar un futbolista en el campo de juego. ¿Para qué? Para que ustedes generen engramas musculares y nuevos patrones de movimiento que le permitan a esa persona progresar en el deporte que está practicando. Si están atendiendo a un boxeador, lo mismo, generen patrones de movimiento que tengan que ver con su deporte y créanme que eso va a marcar la diferencia de un entrenamiento tradicional a un entrenamiento que esté enfocado a las necesidades que tiene esa persona. Además de que obviamente esto va a jugar con el estado motivacional y afectivo de la persona y le va a brindar muchísimas herramientas para que esa persona tenga más ganas de progresar y de salir adelante desde su entrenamiento. La progresión debe de continuar por intentar desarrollar trabajo de fuerza en tareas que representen al propio deporte, como se los acabo de mencionar, ¿no? Con diferentes niveles de especificidad. Y para ello tenemos que tomar en cuenta los dos marcos de referencia preferentes, son el estructuralismo aplicado al deporte y el constructo ecológico de la psicología. Recordemos, seres biopsicosociales, adaptémonos a la realidad de esa persona. Y una vez que entendamos la realidad y el contexto en la cual está sumergida esa persona, entonces podremos dar resultados muchísimo más adecuados y óptimos, ¿no? Y aquí les dejo este cuadrito ya para concluir, en el cual nosotros hablamos de cómo, desde cualquier punto de vista, si nosotros hablamos de salud, de enfermedad, es necesario englobarnos como personas desde 3 esferas, desde las funciones corporales y las estructuras corporales, desde la actividad y desde la participación. El entrenamiento deportivo entraría justamente en el mejoramiento de la fuerza, es decir, vamos a tratar cuestiones de funciones y estructuras corporales. ¿Para qué? Para mejorar la actividad y la participación de la persona.
Y si nosotros nos encargamos de darle este entrenamiento que permita mejorar estas 3 esferas, bueno, estaríamos hablando de un entrenamiento que de verdad va a brindar muchísimos beneficios para la persona. De igual forma, nunca olvidar que estas personas van a estar sumergidas y rodeadas de factores personales y factores ambientales que nunca podemos dejar de lado, sobre todo cuando hablamos de conceptos de entrenamiento de fuerza. Los factores personales van a ser esenciales: el sexo, la raza, la condición, la talla, todo eso tiene que ver con las ventajas o desventajas que podría tener esa persona para lograr sus objetivos deportivos. Hay que recordar que la genética juega un rol primordial en todas estas situaciones, pero no dejemos de lado los factores ambientales. Recuerden que los factores ambientales son súper importantes y me van a presentar a mí limitantes o barreras para entender y saber cómo debo de adaptar mis entrenamientos. Un ejemplo tonto, pero no es lo mismo una persona que tiene acceso a un gimnasio, que tiene todos los elementos necesarios para poderle brindar un facilitador para que desarrolle toda esta fuerza, a diferencia de una persona que no tiene acceso ni siquiera a un gimnasio y que se las tiene que ingeniar para hacer puro entrenamiento funcional, ¿no? Que también obviamente funciona muy bien, pero aquí ya sería una limitante, una barrera que está presentando el ambiente para desarrollar todos estos conceptos. Por lo tanto, hablar de fuerza no solo se trata de encontrar los mejores ejercicios y aplicarlos a todas las personas por igual. Es muy importante que entendamos el contexto y la realidad de la persona, verlos desde un enfoque biopsicosocial, y de esta forma estaremos haciendo un trabajo muchísimo más adecuado y un trabajo que es súper importante que todos hagamos en conjunto. Mientras más trabajemos en equipo, mientras aprendamos a trabajar en un equipo inter y multidisciplinario, entrenadores, nutriólogos, fisioterapeutas, médicos, todos trabajemos en conjunto, bueno, el beneficio sobre nuestros clientes será muchísimo, muchísimo mayor. Por mi parte sería todo. Les agradezco muchísimo la atención y muchísimas gracias por la invitación. Que estén muy bien.